Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por su puntualidad y su asistencia también a la clase del día de hoy. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, ayer no pudimos tener clase y tampoco tendremos clase el próximo lunes. También por otro compromiso, la otra semana también se traslada para el día martes la clase. Entonces, esta semana no les pudimos avisar con tiempo, pero ahora sí, de una vez les aviso que se va a hacer el próximo martes. Bueno, también el doctor Pren me pidió favor que les preguntara qué día les quedaba mejor, si martes, perdón, o viernes de la próxima semana. Entonces, no sé qué, mejor martes, ¿verdad? Porque a veces el viernes, como ya todos están corriendo con el fin de semana, Ahí tenemos sí, a ¿verdad? Martes. Entonces, muchas gracias. martes. Entonces, quedamos para el próximo martes. Martes, por favor. Eh, Muy bien, muchas gracias. Y le voy a pedir favor al pastor Higinio que haga una oración para que arranquemos el día de hoy con el tema que tenemos preparado. Amén, amén, amado hermano. Muchísimas gracias por el privilegio. Amantísimo Dios que está en los cielos, Padre bueno, damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo maravilloso de aprendizaje. Gracias por su bondad, por su amor, Señor. Le ruego en esta hora que ilumine, Señor, a los maestros, que le dé su gracia, Señor, que es de bendición para todos nosotros. Denos un corazón humilde, sencillo, receptivo, Señor, para que podamos hoy aprovechar este tiempo. Le pido, Señor, por mis hermanos, que también nos ayude para que podamos entender. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos un tema muy interesante que está relacionado con la parte de comercio internacional. Y es un tema interesante porque creo que se ha vuelto más actual en los últimos años. En, en el siglo pasado, ahora se oye muy lejano, ¿verdad? Pero hablamos de los 70, 80, 90 del siglo pasado, empezó un crecimiento en la parte del comercio internacional o un boom, como también le llaman, en la parte del comercio internacional a través de los tratados de libre comercio. Hay algunos tratados muy importantes que se firman. Por ejemplo, en la época de los 90 se firma el famoso Tratado de Comercio de libre comercio, perdón, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y eso marcó una revolución en su tiempo, aunque también significó un periodo de adaptamiento un poco brusco para México. Les quitaron varios ceros a su moneda, sufrieron un traspié de devaluación de su moneda. Recuerdo que mucha gente viajaba a México a comprar automóviles de los que ellos producían, porque con la devaluación salían muy baratos comprarlos. Pero esta parte de comercio electrónico, comercio internacional, perdón, vino a cambiar el estado proteccionista que existía antes en países como México, principalmente donde se protegía mucho la economía. Ahora aquí hay varios aspectos importantes porque cuando un país produce esto a nivel económico repercute directamente en el indicador del Producto Interno Bruto y eso también marca la estabilidad económica del país. También repercute en el ingreso per cápita de los habitantes. Por eso vemos países desarrollados que tienen un mayor ingreso per cápita que otros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando oímos hablar de países como Singapur, Suiza, Suecia, son países desarrollados donde el nivel de vida es alto porque el ingreso per cápita también es alto y también el desarrollo de la producción interna o el Producto Interno Bruto del país repercute en todos estos indicadores. Ahora, esa es una de las razones por las cuales en el pasado los países tendían a ser muy proteccionistas con su economía y decir, bueno, no vamos a importar
trigo, por ejemplo, a Estados Unidos, porque si importamos trigo, matamos la producción local, porque en otros países lo pueden producir a un mejor costo, y entonces todos estos agricultores que se dedican a cultivar sus tierras con trigo se van a ver afectados y vamos a perder trabajos y vamos a afectar el Producto Interno Bruto y vamos a afectar el ingreso per cápita y todos estos indicadores económicos que ya mencionamos antes. Y es por eso que las economías eran más limitadas. Sin embargo, con este boom del comercio internacional, cada vez más empezaron a abrirse los países a poder importar productos de, de otros lugares. Un profesor de Harvard publicó un paper muy interesante que se denominaba La ventaja competitiva de las naciones. Y en él hablaba acerca de cómo ciertos países tienen una ventaja comparativa respecto a otros para producir ciertos bienes. Por ejemplo, Guatemala, por poseer un clima tropical, estar en el centro de América, etcétera, posee una ventaja competitiva para producir banano respecto a Alaska o a Canadá o a Groenlandia, que son climas más fríos. Si en esos países quisieran producir banano, tendrían que hacerlo dentro de invernaderos, donde construir esos invernaderos harían que los costos de construir esos invernaderos harían ya no competitivos los precios del banano en esos países. Entonces, a eso se refería él con este concepto de la ventaja competitiva de las naciones, pero también habla de otro término muy interesante, que es, está la ventaja comparativa, perdón, y está también la ventaja competitiva. Y ahí aparece nuevamente en escena Japón, porque Japón marcó el ritmo de la revolución industrial en el siglo pasado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del sistema de producción Toyota, del modelo de las 5 S de producción Toyota japonés y un montón de cosas más que ellos marcaron y revolucionaron en la producción industrial? Pues en la parte de las ventajas competitivas, Japón también marcó un hito porque Japón, al ser una isla muy grande, es un país con recursos limitados. Uno de los primeros recursos limitados que tiene es su espacio de almacenamiento y su espacio de producción para construir plantas de producción de automóviles o centros industrializados. Entonces, ellos tuvieron que crear una ventaja competitiva a través del modelo de inventarios just in time o inventarios justo a tiempo para que no tuvieran grandes cantidades almacenadas en grandes bodegas. Y luego también no tenían materias primas, sino que la mayoría de materias primas eran importadas de otros países. Sin embargo, los países productores de esas materias primas no podían aprovecharlas porque no tenían la parte industrial. Entonces ellos crearon una ventaja de su desventaja comparativa al ser una isla, tener recursos limitados, al no producir materias primas, al tener poco espacio de almacenamiento. Ellos crearon una ventaja competitiva, que fue transformar esas materias primas y lograr producir y hacer todo lo que han hecho en la parte de electrónica, de automóviles, y, y en la parte de robótica también con Sony han marcado una revolución. Pero entonces, con esta apertura, los países se dieron cuenta, con esto de la ventaja comparativa y competitiva de las naciones, se empezaron a dar cuenta que sí o sí tenían que empezar a abrir sus fronteras para que pudieran entrar otros países a competir dentro del mercado local. Sin embargo, no podían abrir las fronteras de la noche a la mañana, ni abruptamente, porque iba a causar una catástrofe local como lo que le pasó a México. Iba a haber pérdida de empleo, iba a haber cierre de empresas. De hecho, acá en Guatemala, por ejemplo, lo vimos con el pan. Cuando viene Bimbo, a través del Tratado de Libre Comercio,
Triángulo Norte de Centroamérica con Norteamérica, eh, Bimbo se empezó a comer a todas las empresas locales. Comenzó comprando las plantas e incluso una de las que más resistió, que fue Pan Europa, al final terminó vendiendo porque no podía competir con la ventaja competitiva que traía Bimbo, que por una parte era todo el know-how de producción en masa, los volúmenes que tenía, las cantidades de producto que compraban, etcétera. Entonces, si no hubiera eh, habido antes cierta protección al mercado local, hubieran barrido con las empresas locales mucho tiempo antes. Entonces, estos tratados se empezaron a negociar para que fueran despejando los aranceles de forma paulatina. Cuando hablamos de aranceles, nos referimos a ese impuesto que se paga por importación del producto. Ese impuesto fue establecido para proteger la economía local y también para generar otro ingreso al fisco. Por ejemplo, si alguien quería traer, pensemos, de México pan, bueno, va a tener un impuesto del 20%, pensemos. Entonces, ese impuesto le ayudaba a compensar la ventaja competitiva y comparativa que tenía México de producción en masa, etcétera, para poder competir a un mejor nivel al al mercado local. Pero también dentro de estas barreras que se establecían para protección de la economía local, está lo que Sí, se conoce como hay algún las problema con... barreras arancelarias, que es lo que ya mencionamos de los impuestos, pero también están las barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias consistían en cuotas que se establecían para proteger la economía local. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, la producción de trigo en Estados Unidos. Este es un ejemplo ficticio, pero nos ayuda a comprender cómo funcionan las barreras no arancelarias o estas cuotas que se fijan de protección en el comercio internacional. Entonces, Estados Unidos, pensemos, producía 80 millones o 80.000 toneladas de trigo para cubrir la demanda de Estados Unidos. Sin embargo, la demanda local era de 100 millones de quintales, pero ellos solo producían 20. En este caso, entonces, en una barrera no arancelaria, se podía establecer una cuota y decir, para cubrir el resto de la demanda, vamos a permitir importar eh, 20 millones de toneladas, que es lo que falta para cubrir la demanda local, y vamos a asignar cuota a ciertos países, Guatemala 5, El Salvador 5, y empezaban a repartir, y estos países no podían importar o exportar, en este caso Estados Unidos, más de esa cantidad asignada en las cuotas. Así es como funcionan estas barreras no arancelarias. Entonces, aunque un país dijera, no importa que el impuesto sea 30% o 50%, yo lo voy a pagar, no se le permitía, porque había una cuota de barrera limitada que protegía la importación a esos países. Y dentro de estas barreras también no arancelarias, por ejemplo, hemos visto que algunos países como el Triángulo Norte, o sea, este triángulo de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos, Por ahí en tienen el agua. muchas restricciones de importación de productos chinos. ¿Por qué? Porque no pueden competir a los niveles de precio y a las condiciones que ellos establecen. Entonces, ellos, para proteger su economía, establecían estas barreras. Una persona de México comentaba un caso real que le sucedió con estos famosos ventiladores. En México habían varias fábricas de ventiladores, distribuían a puntos de clima cálido en el país, pero de pronto las ventas empezaron a bajar y no entendían qué era lo que estaba pasando, hasta que descubrieron que habían ventiladores chinos
que estaban ingresando al país. Cuentan que una comisión de México viajó a China para ir a ver cómo hacían ellos para ofrecer esos precios, porque tenían unos precios contra los cuales ellos no podían competir dentro del mercado local. Viajaron a China y fueron a encontrar un tipo campus universitario con edificios de fábrica, con edificios de dormitorios, y entonces había, por decirlo así, como un pueblo viviendo en esa fábrica, trabajando 16, 18 horas al día y recibiendo a cambio solamente dónde comer, dónde dormir y una pequeña bonificación económica, sin prestaciones, eh, o sea, en unas condiciones que con los acuerdos, que, por ejemplo, han establecido muchos países con la Organización Internacional de Comercio, que, por ejemplo, aquí en Guatemala lo hemos visto con la maquila, cuando a veces dicen, no, es que en esta maquila textil están explotando a los trabajadores y rápido aparecen los derechos del trabajador con los tratados de la OIT o la Organización Internacional del Trabajo, que está en Europa, y con otros acuerdos más que dicen, no, tienen que tener ciertas condiciones, tienen que ganar el salario mínimo, y eso ya no permite competir con esas condiciones que existían en China anteriormente. En los últimos años eso ha ido cambiando y, por ejemplo, hoy ya se habla en las grandes ciudades como Shanghái, incluso esta ciudad de donde se origina el COVID, Suwon, me parece, no recuerdo, no, esa es coreana, no recuerdo ahorita el nombre. Las condiciones ya cambiaron, ya tienen como muchas normas que se apegan o se rigen a Wuhan es el nombre. Wuhan. Muchas gracias, Wuhan. En estas grandes ciudades chinas ya tienen otras condiciones más parecidas a las fábricas occidentales, pero en el interior de China, en otros lugares, aún siguen produciendo productos que si no se establecieran esas barreras de impuestos, es lo que se le ha criticado, por ejemplo, al presidente Trump en Estados Unidos y, y también en muchos países europeos, si no existieran esas barreras, barrerían con la economía y eliminarían muchos puestos de trabajo. Ahora, este aspecto del precio es solo uno de los muchos aspectos por los cuales el comercio internacional debe ser regulado. Y ahí aparece un organismo muy interesante que se conoce como el ICC o eh, International Chamber of Commerce o Cámara Internacional de Comercio, que lo que hace es regular y tratar de, de establecer reglas claras, como que se convirtiera en un árbitro, de decir, mira, aquel está jugando sucio, necesito que por favor vengan a poner orden en lo que está sucediendo acá. Eso es lo que haría la Cámara Internacional de Comercio. Aquí tenemos el logo de la ICC o International Chamber of Commerce. Y por ejemplo, acá en Guatemala ya se dio un caso hace varios años cuando iban a construir Tikal Futura. eh, este empresario judío se le ocurrió empezar a traer cemento de México. Y en ese lapso de traer cemento, empezaron a colocar cemento mexicano acá en Guatemala a un precio menor que el que se ofrecía no solo a nivel local, sino también un precio menor al que se ofrecía en México. Ahora, eso en comercio internacional se conoce como dumping y es una práctica desleal que está penalizada por la Cámara Internacional de Comercio. Entonces, en ese tiempo, Cementos Progreso, la familia Novela, eh, colocaron una denuncia o una queja ante la Cámara Internacional de Comercio. ¿Para qué? En ese tiempo creo que aún no era la Cámara Internacional de Comercio, sino que era la Organización Internacional de Comercio. Si alguien recuerda bien, me puede corregir, por favor. Pero la idea es que se coloca una denuncia para que exista
lo que se conoce como un arbitraje internacional, como sucedería en una actividad deportiva, ¿verdad? Mire, él metió mano, o mire, se le barrió muy fuerte al otro jugador. Entonces ahí va el árbitro y le saca una tarjeta. Ese es un poco el papel de de la Cámara Internacional de Comercio. Y en el caso de Guatemala, resolvió a favor de Cementos Progreso y sus empresas para detener la importación de este cemento, que lo que hubiera hecho era que hubiera dañado, eh, creo que gravemente la economía, porque al final es un efecto dominó, ¿verdad? A veces las personas, cuando no tienen toda la perspectiva global del impacto en el Producto Interno Bruto, dicen, no, qué bueno, dejen que entre cemento más barato y que eso nos va a favorecer y que vamos a construir mejor. Pero en realidad lo que puede suceder es un efecto en dominó, que se va una gran empresa, quiebra y se pierden muchos puestos de trabajo, el gobierno deja de recibir más impuestos y se crea una crisis que va arrastrando como piezas de dominó, pic, 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 una tras una, como ha sucedido también, por ejemplo, en las crisis económicas con las bolsas de valores internacionales, ¿verdad? Que hablábamos el otro día de la crisis del 2008 en la bolsa de Nueva York, que comienza en Nueva York, llega a Londres, llega a Tokio, llega a Singapur y termina arrastrando todo el mundo en una crisis económica. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se debe proteger. Ahora, avancemos un poco más acá y quisiera hablar sobre un tema también muy interesante en la parte del comercio internacional, y es que muchas veces pueden surgir dudas respecto a cómo se está operando ese proceso de compra-venta. Una de las principales inquietudes que surge es, bueno, yo compré un producto a China, pero venía en el barco y el barco se hundió. Pensemos, tuvo una tormenta en alta mar y se hundió, o los asaltaron, que también ha pasado, ¿verdad? Que hay piratas en alta mar o en ciertos mares. Y entonces podría decir, mire, a mí no me entregó el producto, así que ahora yo no le pago o me lo devuelve. No, porque mi obligación era llevárselo al puerto y ya de ahí era responsabilidad suya. Entonces, para evitar esas discusiones o esas controversias en la parte del comercio internacional, la Cámara Internacional de Comercio creó lo que se conoce como Incoterms o términos de comercio internacional. Y estos términos de comercio internacional ayudan a identificar las obligaciones y los derechos tanto del comprador como el vendedor en todo proceso de compra-venta internacional, sobre todo cuando son pedidos grandes, ¿verdad? Pedidos eh, de contenedores completos, o también hay otro tipo de embarque que se conoce como embarque consolidado, donde, por ejemplo, pensemos que alguien diga, bueno, yo quiero traer 100 teléfonos de China, pero con 100 teléfonos no ocupo un contenedor completo. Entonces, en ese caso, consolida su carga y se va en un contenedor que trae carga de otras empresas. Entonces, ahí pueden venir hornos de microondas, vienen sus teléfonos, vienen unos lentes de sol de otra compañía y hasta que logran llenar el contenedor. Pero entonces, estos términos de comercio internacional o Incoterm establecen la responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad del comprador y dónde comienza, no, hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y dónde comienza la responsabilidad del comprador. Em, Estos Incoterm fueron publicados por primera vez en 1936, pero posteriormente han tenido actualizaciones en los años 53, 67, 76, 80, 90, 2000, 2010
Y aquí le hace falta la última actualización a esta presentación, pero la última actualización es del año 2020, donde vamos a ver en un momento qué fue lo que cambió para el año 2020. Aquí en estos términos de comercio internacional se establecen no solamente la responsabilidad, no solamente delimita las responsabilidades, sino que también ayuda a identificar el medio de transporte, si tiene seguro o no tiene seguro, y dependiendo del tipo de transporte, también puede ser el tipo de Incoterm que que se aplique. Aquí está, esta era la revisión 2010. Les comentaba que ahora eh, la última es del 2020. ¿Qué regulan? Dice, regulan la distribución de documentos, las condiciones de entrega de mercadería, la distribución de los costos. Esto es muy importante. Bueno, yo le compré, pero entonces, ¿quién va a pagar el barco? ¿Lo paga usted o lo pago yo? Va a depender del Incoterm que utilicemos, es decir, de las condiciones que hayamos pactado. También la distribución de los riesgos de operación. Si se hundió el barco o lo asaltaron, ¿es responsabilidad suya, del comprador, del vendedor o es mía como comprador? Eso lo va a establecer el Incoterm elegido, que no regulan la legislación aplicable a los puntos eh, no reflejados y la forma de pago de la operación. Esto también no se va a ver reflejado. Dentro de las normas de pago, una que era muy utilizada era la famosa carta de crédito, porque en la carta de crédito entraba como intermediario eh, uno o dos bancos, el banco del comprador y del receptor, para decir, bueno, yo ya tengo aquí depositado el dinero del comprador. Entonces el banco daba fe y dice, miren, sí, él tiene dinero para comprar este contenedor de mercadería. Eso le daba tranquilidad al vendedor. Pero luego al comprador le decía, y no vamos a liberar los fondos hasta que usted confirme que el embarque vino correctamente y que vino lo que usted había pedido. Porque también en, en los inicios del comercio internacional podía suceder que, por ejemplo, se comprara a China y se compró cierta calidad o cierta expectativa de producto y cuando venía algo de mala calidad y que no era lo que se había pedido. Y si ya estaba pagado, eso iba a afectar al comprador. Entonces, con la carta de crédito, eso podía permitir, no, miren, el pedido no vino como lo pedimos. Falta tanto de producto o no es de la calidad que solicitamos, entonces no liberen los fondos. Entonces, esa carta de crédito garantizaba y daba seguridad para ambas partes. Ahora, miremos otros aspectos acá. Y se determinan para el comprador y para el vendedor el alcance del precio. Esto es muy importante porque dependiendo el Incoterm, así va a ser el precio que se va a establecer en el comercio internacional. Por ejemplo, uno de los Incoterm que se utilizaba mucho anteriormente era uno que se conocía como ex-work. El significado era puesto en fábrica. ¿Qué significaba esto? Que nosotros vamos, por ejemplo, a México y compramos de esos ventiladores que hablábamos. Entonces, ellos nos dicen, bueno, aquí está su producto, aquí está puesto en fábrica o fuera de la fábrica. Hasta ahí llegó la responsabilidad del vendedor, el transporte terrestre, el pago de impuestos, el seguro, todo corre por parte del comprador. Entonces, como no le está incluyendo ningún servicio, eh, el precio iba a ser más bajo. Pero también había otro, por ejemplo, que se conocía como FOB o FOB también, que significaba Free on Board. En ese caso, el vendedor, el fabricante decía, mire, no se preocupe, no lo venga a traer aquí hasta la fábrica. Nosotros lo vamos a llevar hasta el puerto de Veracruz. Ahí se lo vamos a embarcar para que usted lo reciba en Santo Tomás de Castilla o en Puerto Barrios. Pero en ese caso, la responsabilidad del vendedor termina hasta que es puesto a bordo del barco. Free on board. Hasta ahí llegaba.
pero ya le incluía el transporte local desde la fábrica hasta el puerto de Veracruz. Entonces iba a tener un precio mayor que solamente ex-work. Y otro también que se utilizaba mucho, que se conocía como CIF o CIF, que es Cost Insurance and Fleet, o costo seguro y flete. Ese ya no solamente incluía el transporte terrestre, incluía el transporte marítimo, sino que también incluía un seguro de embarque por naufragios, asaltos o cualquier cosa que pudiera suceder, que lo protegía hasta el puerto de destino. Entonces, ese costo adicional hacía también que comprar bajo SIF, por ejemplo, fuera más caro que comprar en Xwork. Ahora, ahí surge una pregunta interesante. Entonces, ¿por qué comprar, por qué comprar SIF si yo me puedo ahorrar todo ese costo que me va a cobrar el vendedor y me voy mejor directo a la fábrica? Por ejemplo, les voy a poner un caso. Un contenedor SIF me podía costar 2 millones, pensemos, de dólares. Pero si yo iba a comprarlo a la fábrica, a traerlo, me iba a costar 1.200.000. Entonces alguien podría decir, no, mejor me voy a la fábrica, me ahorro 800.000 dólares. Pero lo que no se ponía a pensar era que eso iba a depender de la experiencia y los contactos que el importador tuviera para hacer ese tipo de negociaciones, por ejemplo, ex-work. Porque quizá este fabricante, como ya tenía negociaciones con el transporte terrestre, con la naviera, etcétera, al vender SIF solo subía 800.000 dólares. Pero si nosotros fuéramos a comprar Xwork y quisiéramos hacer todo el proceso, al final, en lugar de salirnos en 2 millones, podría salir en 2.100.000. También podríamos tener contratiempos en la entrega, atrasos o que nos quedara mal que viniera el pedido. Pensemos, por ejemplo, en las ventas navideñas. Tenía que venir un contenedor de árboles y arreglos navideños a finales de septiembre o principios de octubre para tener ya todo listo. Y estamos a finales de noviembre y no ha venido por la falta de experiencia en la parte de negociación en comercio internacional. Entonces, ¿por qué elegir un Incoterm más caro? Es elegirlo por un servicio completo, por un servicio completo, donde nosotros, yo solo pido y le va a costar más, no importa, pero así yo me desentiendo y ya solo de recibir el producto en mi bodega o en mi negocio o en mi fábrica y empezar a venderlo. Si pudiéramos hacer una comparación o una analogía, eso es como los famosos eh, que se encargan de organizadores de eventos. Y mira, ¿y cuánto me va a cobrar por organizar el evento? 16.000 quetzales. No, no, mejor lo hago yo. Pero luego, cuando empieza a ver, no, esto está complicado y no encuentro dónde me coloquen la iluminación y el sonido, y ahora me está saliendo más caro porque ellos ya tenían el contacto. Entonces, al final, por tranquilidad y todo, salía mejor. Pero entonces, va a depender de muchos factores que Incoterm utilizar. También, por ejemplo, a nivel más básico de comercio internacional, están los casos de los exportadores de verdura guatemalteca, que cuando ellos llevaban verdura hacia El Salvador, principalmente, pero también Nicaragua y otros países de Centroamérica, de regreso traían plásticos que compraban en fábricas salvadoreñas. En ese caso, ellos compraban ex-work, porque aprovechaban el viaje, en lugar de traer el transporte vacío, lo traían lleno de plásticos con otro producto. Y ahí reducían costos de transporte o optimizaban los costos de transporte. En ese caso, sí, sí les convenía comprar Export y también el proceso de comercio internacional, al ser Centroamérica, era más sencillo. Pero cuando hablamos de China, Estados Unidos o Sudáfrica o algún otro país, tendríamos que analizar si es mejor comprar en algún otro Incoterm. Y vamos ya avanzando acá. Y quiero ir ya finalizando para dejar un momento a preguntas.
Si hubieran. Los Incoterms no se refieren al precio de la mercancía ni al medio de pago, aunque ya vimos que sí afectan el precio del producto. La- Tampoco la transferencia de la propiedad de la mercadería, la legislación aplicable y responsabilidad. Más que todo se refiere a los términos de compra. Aquí están los Incoterms 2000. Aquí está el que yo les decía, ex-work, que mencionábamos, FOB o Free on Board, SIF está acá. Estos continuaron para el 2010, son de los más famosos, pero hay otros nuevos. Por ejemplo, este DAP, que es de un servicio más completo. DAT, yo les voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan ver en detalle todos los Incoterms. Pero, por ejemplo, van a establecer. Aquí tenemos, por ejemplo, Ex-Work, solamente puesto en fábrica. Tenemos, por ejemplo, DDP, que es Delivery Duty Paid. Ese es el más completo porque lo pone hasta que lo entrega al comprador. Por ejemplo, cuando nosotros compramos en un sitio de comercio como Alibaba, eh, eh, cuando vemos, por ejemplo, Alibaba que ofrece la oportunidad de comprar por mayor para vender productos acá. Eh, Tengo un amigo que, por ejemplo, él traía estuches para celulares de China a través de Alibaba. Entonces él compraba 250, 500 estuches para celular. En ese caso, él elegía el modelo DDP o Delivery Duty Paid, donde todo estaba pagado, el transporte, el seguro, todo, hasta que él lo recibía en en su negocio. Incluso estas plataformas como Alibaba tienen vendedores certificados que son confiables, que no van a quedar mal, que sí van a enviar lo que se solicitó, etcétera. Pero también habían acá otros. Por ejemplo, miremos algunos. eh, por ejemplo, este CFR, que incluye costo y flete, pero no incluye seguro. Y entonces este lo lleva hasta el puerto de destino. Si miran, acá estamos en el puerto de destino. Esto es cuando las empresas van, por ejemplo, hacia a Santo Tomás de Castilla o a Puerto Barrios o Puerto Quetzal y dicen, bueno, vengo a recoger un contenedor que me enviaron de China. Pero ya ahí él se encarga de cargarlo, o mejor dicho, descargarlo, hacer el desaduanaje y transportarlo a su negocio, a su fábrica o a su instalación. Eh, los arbitrajes ya lo hablamos y lo otro que les quería mostrar era las actualizaciones 2020 de los 5T. Miren, esto se los voy a compartir. Y cuando, cuando alguien empieza, por ejemplo, a hacer importaciones de producto o a comprar productos a otros países, eh, debe verificar bien bajo qué término se va a realizar la compra. Pero aquí menciona tres claves para entender los Incoterm 2020, que es la actualización más reciente. Y acá menciona que dice desaparece el DAT. Este era un Incoterm que significaba Delivery at Terminal. Este desapareció y aparece la nueva regla de Incoterm DPU, Delivery at Place Unloaded, entrega y descarga en el lugar acordado. Entonces, esta nueva modalidad permitía, o permite, mejor dicho, una mejor interpretación de cómo funciona el Incoterm y las responsabilidades de cada parte. También está FCA o Free Carrier, y se permite ahora emitir un Bill of Landing. Ese es un documento de conocimiento de embarque después de la carga de la mercadería, dice, con la mención a bordo, dice, para atender los requerimientos de un crédito documentado. Este también es un documento que se utiliza mucho en comercio internacional, el Bill of Landing, y que ayuda a tanto al comprador, al vendedor, como a los agentes de aduana a identificar
qué es lo que se transporta en ese contenedor o en ese pallet de carga. También menciona acá que zip y zip se actualizan a nivel de seguros. Eh, yo les voy a compartir esta presentación para que puedan conocer. Y por último, quisiera dar espacio para tanto si hay preguntas como también, por favor, si hay aportaciones que puedan compartir con nosotros en esta parte de comercio internacional y de los Incoterm, son bienvenidos. Entonces les dejamos el tiempo. Aló, Muchas Varón, gracias, hermano Ronald. Adelante, adelante. bendición. Una consulta me llamaba la atención porque parece que tiene seguimiento con la elección pasada. Bueno, a cierto modo. En Sí, relación con las nuevas, en base, me surge una pregunta con base a los nuevos modelos de horarios, por ejemplo, en la parte de Europa, inclusive en Costa Rica, aquí se estuvieron implementando y haciendo lobby con relación a esos horarios de 4x3. Trabajan cuatro días y tienen 3 días, pues, ampliados. En cuanto a este tipo de cosas, ¿no tiene alguna afectación con relación a ello? O si lo tiene, porque, por ejemplo, mucho se dice que al tener un cuate trabajando 12 horas, tiene una extensión horaria bastante. Lógicamente que muchas empresas se van a ver, no sé hasta dónde, beneficiada en el asunto del no pago de horas extras, tiempo y medio o horas rojas, dependiendo de la hora nocturna y de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, al haber eso, no hay una violación en los derechos del trabajador en cuanto a ello, porque me imagino que eso entra por ahí. Y con estos, no sé si hay alguna nueva, ¿cómo se llama? Alguna legislación en relación a ello con la nueva actualización del 2020. Porque usted hacía mención que en el caso, digamos, los países como China, y tal vez no solo China, tal vez hay otros países también en relación a ello, donde se encuentran horarios muy ampliados, donde se trabajan jornadas muy extenuantes en cuanto a ello. Sí sé que algunos especialistas, bueno, aquí en Costa Rica, que se maneja eso y con el pacto de San José con relación a los derechos, a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, y aquí en Costa Rica es una de las sedes en relación a ello, ha estado eso bastante caliente, en ese término, bastante, donde hay fricción, por los diferentes actores, más en política, que tratan de meter en las diferentes, ¿cómo se llama? Bueno, aquí en el caso la parte legislativa o legislando a través de, de la Diputación para traer este tipo de cambio. Ha habido una controversia aquí en Costa Rica con relación a ello. Yo no sé en los demás países, pero yo lo hablo acá porque aquí uno pues ya se mete mucho en eso. Inclusive yo soy, bueno, donde yo trabajo pues prácticamente también hay sindicatos, ese tipo de cosas. Entonces hay un empuje de ambos bandos con relación a ello y ha sido una situación bastante, pues bastante difícil. Al final, sí se aplicó ciertas leyes con relación a ello, pero más que todo en la parte, aplicando en ciertas áreas, por ejemplo, en las zonas francas, no sé si allá en esos países se tiende a ello, zonas francas, horarios, más que todo la empresa privada, y no aplica para todos, sino que hay metieron algunas legislaciones a nivel de país específicamente para poder controlar y minimizar algunos impactos que vayan a afectar pues, al trabajador en ese lado. Lógicamente que también hay cierto beneficio, lo que usted mencionaba en ello, donde va a tener 3 días más de acuerdo al, al deseo o al interés en este caso, ¿cómo se llama? Del contratador. En este caso, el contratador, pues, no hace obligación, pero sí hace mención en sus políticas internas a nivel de empresas, este, que escoge. Al final, el trabajador el que decide sí o no, pero no está en la obligación. Aquí en Costa Rica se aplica así, de ese modo un poco, más que toda la empresa privada, que es donde a veces lleva un poco las situaciones que pues, las empresas muchas veces no dan el cubrimiento como tiene que ser, según legislaciones
nacionales. Sí, muchas gracias, hermano Ronald. Y es bien interesante lo que usted toca porque ese ha sido un punto de controversia en el comercio internacional de muchos países, porque dicen, nosotros no podemos competir contra China, que está jugando con otras reglas. Es como que entráramos en un partido de fútbol donde el otro equipo puede meter la mano, puede patear la espinilla y no le dicen nada. Y cuando el otro equipo lo quiere hacer, corren las organizaciones a sancionarlo. Dice, mire, pateó la espinilla, tarjeta. Pero mire, ¿por qué el otro pateó la espinilla y no le dijeron nada? ¿Por qué aquel hizo tal cosa y a él no le están diciendo? Entonces, ese ha sido uno de los temas y por lo cual muchos productos, aún a la fecha, por ejemplo, en la parte textil, muchos productos chinos siguen bloqueados en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que incluye México, Estados Unidos y Canadá. Y esa es una de las razones también por las cuales muchas maquilas se han establecido en Guatemala, El Salvador y Honduras, porque ellos sí entran dentro de ese triángulo y pueden exportar con preferencia arancelaria hacia, hacia este lugar. Ahora, con respecto a las jornadas, por ejemplo, que es uno de los puntos también controversiales de trabajo, el Reino Unido se sumó a un proyecto con otros países, no recuerdo ahorita, donde se acercaron a ciertas empresas importantes para iniciar un estudio limitado, no recuerdo si era de 3 o 4 días laborales, y entonces las personas solo iban a trabajar en esa jornada. Ahora ellos querían aplicar un poco lo que hablábamos la semana pasada en relación al burnout de ese quemado que se daban las personas y lo que hablábamos también de afilar el hacha, de tener más tiempo para trabajar y dedicar a sus familias, pero seguían distribuyendo las horas laborales dentro de dentro de esos días. Y Dios. también, perdón, y también aquí aparece otra controversia muy interesante que es la que está relacionada con los salarios diferenciados. Por ejemplo, aquí en Guatemala surgió una gran controversia con esto de los salarios diferenciados, porque lo que la ley buscaba era que, por ejemplo, en ciudades que son más económicas para vivir, donde la canasta básica es inferior al de la ciudad capital, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala o el área metropolitana, que ya incluye varios municipios de, de la ciudad de Guatemala, el nivel de vida es más caro que en el interior del país, por el transporte, los costos de los productos que los tienen que traer. Entonces, por ejemplo, pensemos 3,000 quetzales acá, eh, lo que son aquí 3,000 quetzales son, abundan más en el interior del país. Y entonces, con esa ley del salario diferenciado, lo que se buscaba era, por ejemplo, pensemos que aquí un alquiler promedio se consigue en 2,500 quetzales, pensemos. Y en el interior, una vivienda similar se podría conseguir en 1,200, o sea, menos de la mitad de lo que se consigue acá en el área metropolitana. Entonces, eso marcaría una oportunidad para que en esas comunidades donde no se está desarrollando la industria o empresa, pudieran llegar empresas con esa ventaja competitiva, pagando un salario diferenciado levemente inferior. Pero esa fue una gran controversia acá en Guatemala, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser posible? Que, ¿cómo le van a pagar menos a la gente del interior? Y entonces, ¿qué pasó? Por falta de conocimiento, que por no aceptar, por ejemplo, 2,500 de salario mínimo, cuando en la ciudad era 3,000, en lugar de aceptar 2,500, se quedaron con cero, porque no hubieron empresas que llegaron. Entonces, de cero a tener un salario de 2,500 o de un trabajo informal sin prestaciones fuera de ley de 2,000, por ejemplo, a un trabajo formal de 2,500, estaba bien eso, ese trabajo de 2,500, pero
esas son controversias que van surgiendo en la parte del trabajo. Sí, doctor Alejo. Eh, Hola, buenísima la exposición, Luis, muchas gracias. Yo quería Gracias, doctor. agregar que en el asunto laboral es un fenómeno social muy complejo. Entonces hay muchísimo, podríamos platicar no una noche, sino varias de todo ese tema. Entonces, también depende mucho del proceso productivo que la persona que está contratada como colaborador vaya a ejecutar. Por ejemplo, el esquema de 4 días es mucho más viable para personas que están en un proceso no repetitivo. O sea, que su horario puede cambiar. Ahí es más fácil implementar un tema de estos. No así con alguien que atiende público en un horario. Entonces, digamos como que tenemos todo el tema de horas extras, de prestaciones y de todo eso. Ha sido una evolución económico-social que viene desde la revolución industrial. Ha sido un proceso de prueba y error, pero en ese esquema donde era una producción industrial, que era la fábrica como una máquina funcionando durante tantas horas, de ahí viene ese término de horas extras, porque la producción era una producción en serie uniforme, pero hoy día hay otros temas mucho más complejos, hay producciones muy personalizadas, mucho más especializadas que no necesariamente obedecen a ese esquema. Entonces, sacar leyes generales, y eso es más a los legisladores, eh, puede ser que favorezca un esquema, pero perjudica a otro. Entonces, es un poco más de tema legal. Si uno intenta regular o legislar para todas y cada una de las situaciones, va a ser la de nunca acabar. Debería ser un principio lo más, una legislación en negativo. Se prohíbe tal cosa, ¿sí? Y eso va a abarcar todos los casos y diferentes situaciones. Pero si queremos solo decir lo que sí se puede hacer, va a ser la de nunca acabar. Y esa es deficiencia legislativa que yo veo, sobre todo en Latinoamérica. Eso es lo que nos lleva muchas veces al subdesarrollo, porque la ley que se puso para todos, como tú, el caso que tú acabas de mencionar, pues sí, ay no, qué injusto y todo, sí, pero tienen cero. En vez de tener eso que probablemente en esos términos del interior de la República habría sido muy bueno, pues ahora tienen cero, entonces está mal de todos modos. Solo se quería agregar, Luis, gracias. Muchas gracias, doctor. Fíjense que sucedió un caso muy interesante a nivel de supermercados con esto de los horarios. Acá en Guatemala específicamente, que los supermercados tenían un modelo de trabajo que era solamente fines de semana, porque son los días de mayor afluencia de personas. Entonces, con la empresa propietaria anterior, antes de que entrara esta multinacional, Walmart, eh, la Corporación de Supermercados Unidos de Centroamérica tenía estos colaboradores que solo llegaban sábado y domingo, pero en la ley no estaba establecido ese tipo de horario. Y para evitar tener sanciones o algún problema con la inspección de trabajo, se tuvieron que eliminar todos esos puestos. Fueron cientos de personas que perdieron su trabajo de fin de semana porque no estaba establecido en la ley. Y cuando empezó la iniciativa de ley, lo que mencionaba el doctor Alejos nuevamente, que se quiso introducir el horario a tiempo parcial, muchos dijeron, no, que eso es denigrar al trabajador, que cómo va a ser tiempo parcial, que cómo va a sobrevivir solo con medio pago. Y en realidad no era así, sino que eso abría la oportunidad para trabajos como estos que requerían solo atención en ciertos horarios pico de, de supermercados. Sí, Moisés, Bendiciones, mi hermano Luis. Un gusto muchas gracias saludarlos a todos. igualmente. Gracias, mi hermano. Es un tema bien complejo y como dijo nuestro hermano anteriormente, pasaríamos varias noches hablando del tema, ¿verdad?
Eh, Aquí hay una situación bien compleja. Estamos hablando ya en esta situación de economía, ya tiene que ver con el tema de la aldea global, ¿verdad? Y la aldea global viene arrastrando el último confrontamiento más fuerte a nivel global de la Guerra Fría. Lo que vivimos ahora como guerra son residuos de y afecta a la economía, a la industria, a la importación, a la exportación. Bueno, nos afecta, como usted bien decía, lo de la tarjeta roja en el partido de fútbol, ¿verdad? Porque aquel sí tiene sanción y este no. Y esa situación ya nos lleva a esas discusiones internacionales laborales, pero también nos estamos quedando corto, como decía el hermano también anteriormente, eh, es mejor tener algo y no el cero, pero entonces aquí se divide en dos polos ya locales, en frente a esa aldea global, que son el trabajador y el patrono, el empresario. Por ejemplo, Guatemala, con ese residuo de la Guerra Fría, un resarcimiento que no recibió hace 30 y algo de años y lo recibió Costa Rica y se dolarizó, después lo recibe El Salvador, porque en ambas situaciones el CACIF no permitió que el Congreso aprobara eso. Eso sigue afectando en la economía, tanto del empresario como del trabajador. ¿Cómo un país tan pequeño como Israel ha logrado desarrollar esa economía? Y Guatemala, que es más grande que Israel, podría ser mucho más que Israel, pero esa doble trampa entre trabajadores y patronos no deja que eso sea. Y si no se deshace ese nudo, pues realmente Guatemala es un país hiper mega productivo, pero son otros los que se aprovechan y son unos pocos los que se aprovechan. Entonces, no hay una balanza, por lo que se dice tanto, por ejemplo, en la inversión internacional, mientras el derecho no exista, la inversión no va a llegar, ¿verdad? No solo es derecho para el trabajador, sino para el empresario también, al inversionista extranjero y las trampas locales al respecto de eso. Entonces, es un nudo que hay que deshacer, donde no debería existir ni un polo ni de empresas ni de trabajadores, sino de una conciliación para un desarrollo con la imagen que tenemos de ejemplo Israel, Corea, eh, hay otros países pequeños que han surgido con una hipereconomía al respecto de haber logrado equilibrar ese punto, ¿verdad? Y que son cosas que habrían que ponerse en el tintero, en el tablero, en la mesa, para poder dispararnos, ¿verdad? Solo mi Muchas hermano gracias. Luis, gracias. Muchas gracias. Excelente comentario. Muchas gracias. Ahorita le doy la palabra, hermano Ronnie. Es interesante lo que menciona. Solo quisiera añadir que también es un tema bien delicado porque el ejemplo más reciente que podemos comparar a estos resarcimientos es el de los aportes económicos gubernamentales durante la pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos cómo Estados Unidos empezó a repartir dinero sin trabajar a muchas personas y eso provocó una gran inflación en la economía estadounidense en los últimos años. También llevó a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés para reducir el circulante de dinero y eh, esa subida de las tasas de interés afecta a la producción porque hay menos préstamos para inversión productiva. Entonces, es como un equilibrio, pero como mencionaba también el hermano Moisés, tenemos los ejemplos de, de países como Israel, ¿verdad? Que se han logrado desarrollar. Creo que algo que ha marcado mucho a Israel, aparte de la de la agricultura, donde son líderes y cómo han hecho resurgir los desiertos, es toda la parte de tecnología. Es uno de los países
mayor cantidad de emprendimientos tecnológicos, estos famosos startups. Y, por ejemplo, Waze es un desarrollo eh, israelí, ¿verdad? Que posteriormente Google terminó absorbiendo, pero excelente aportación. Muchas gracias. Hermano Ronald tenía un aporte también, ¿verdad? Ah, sí, en relación a ello. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en un momento dado, en uno de los gobiernos se aprobó el Tratado de Libre Comercio con China. Todo el mundo sabe de que China tiene uno de los bastiones muy fuertes de producción a nivel mundial a un costo muy súper bajo con relación a otros países. Y esto, pues, aquí en Costa Rica, pues, ha generado una situación, por ejemplo, donde usted mencionaba algo sobre los aranceles. En este caso, a ellos se les exonera demasiado, demasiado, por ejemplo, la importación de muchas cosas de ellos que traen de su país a estos lados. Por ejemplo, ahorita hay una invasión de vehículos chinos hasta que sobra a un costo adquisitivo que la persona puede entrar a ello. Ahora, ¿qué viene a relucir con todo esto? Esos cambios que viene trayendo. Entre más una corporación, por ejemplo, como mencionaba Walmart, que fue una que compró Supermercados Unidos en Centroamérica, ellos vienen pues, compran masivamente en una cantidad X de producción y ellos pues, por eso es que tienen esas super promociones, bueno, yo no sé si sucede allá en Centroamérica, el resto de países, en un momento dado hay un valor de un producto muy bajo y no, hasta acabar en existencias. Entonces, eso hace en ese sentido, pero que hay otra situación con base a esto, que con los gobiernos que vienen y las políticas o nuevas políticas o ideológicas que vienen surgiendo, se viene haciendo una estrecha división o una amplia división, diría yo, de la sociedad, porque ya se va haciendo, el que es más pobre siendo más pobre y el que siendo más rico viene siendo más rico. Entonces hay una brecha demasiado amplia en la cual pues viene a traer esa disparidad del balance, que debería haber una repartición o un cierto beneficio para muchos, pero en realidad no. Entonces eso viene afectando no solo la economía en Centroamérica o a nivel de Latinoamérica, sino en muchos lugares donde estas poderosas empresas, con esos grandes monopolios, con sus grandes inversiones, vienen atrayendo y absorbiendo a otras. Y ese monopolio, pues, si no se retiene, al final va a traer unas situaciones que van a afectar. O sea, uno ha visto ahora, últimamente, antes era Movistar, ahora se llama Liberty. Entonces vemos que otra corporación compra a otra porque es mucho más económicamente pudiente y eso hace de que vaya teniendo estas situaciones. ¿Qué trae ello? Bueno, mejoras en servicio, como me decía usted, mejoras en el servicio y llama la atención cuando hay punto de exportación que haces, estás mencionando. Esto de las pólizas de riesgo, tanto para, puede ser el trabajador o tanto para la empresa o el producto que se importa o se exporta, eso es bastante terrible porque cuando hay alguien que no cumple los estándares de calidad o los estándares de tiempo, hay una sanción para cada uno bueno, en este caso para ya sea el exportador o el importador. Y pues lamentablemente al final esto de forma indirecta viene afectando también a la parte de manufactura o de obra. Entonces aquí a veces en las empresas empiezan a ver otras cosas porque se ha visto eso. Bueno, hablo en el contexto de acá, donde hay recorte de personal, lamentablemente a veces hasta 200, 300, 1500 por este tipo de situaciones. Y aquí se ha visto esto, grandes pues huelgas, cierto tipo de cosas con relación a ello. Y esto es lo que el pueblo muchas veces es el descontento, porque los gobiernos muchas veces, más hoy en día, benefician más al empresario, al que supuestamente trae mayor cosa o mayor beneficio empresarial y mayores oportunidades laborales, pero hay un gran sector en la cual, como decía el varón hace un rato atrás,
que hay un descontento en cuanto a ello. Muchas gracias. Quisiera ya ir finalizando el día de hoy y excelente aporte, pero quisiera comentar algo en relación a lo que mencionaba. Un caso muy interesante de esto es Bacredomatic en Centroamérica, porque Bacredomatic fue propiedad de General Electric en un tiempo, pero ellos al tener un mejor rendimiento sobre la inversión en otro país, en la India, me parece que se fueron a invertir en turbinas de aviones. Entonces, trasladaron toda su inversión de Centroamérica a este país porque era más rentable para ellos. Entonces, el peligro a veces de, de ahorcar mucho al empresario en beneficio del trabajador, supuestamente, es que el empresario diga, ¿saben qué? Tomo mi dinero y mejor me voy a otro país. En Guatemala pasó con la maquila textil. En un momento se empezaron a poner muchos términos, sobre todo en la parte laboral para las maquilas que estaban en Guatemala. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a Honduras y se fueron muchas al área de San Pedro Sula. Entonces, al final, terminó afectando al trabajador, porque lo que decía el hermano Ronald, ¿verdad? Por proteger al trabajador, dice, no, vamos a proteger al colaborador y vamos a apretar al empresario. Y el empresario dice, ah, ¿saben qué? Mejor me voy a Honduras. Y allá voy y deja a todos sin trabajo. Entonces, es un tema bastante delicado y por eso tiene que entrar la parte de diplomacia. Por eso hablábamos de la parte del arbitraje, la parte del comercio internacional. Y quisiera terminar con esto por cuestión del tiempo, que a mí me llama la atención algo, y aquí hablando ya a nivel bíblico, que es en la parábola de los talentos. Porque en la parábola de los talentos, todos le hemos escuchado, a uno le dieron cinco, a uno dos, a otro uno. El que le dieron uno fue y lo enterró, era el que menos tenía. Pero luego cuando el dueño de los talentos, que es figura de Dios, ¿verdad? Empieza a reprenderlos y les llama la atención, yo siempre pienso, yo digo, yo en mi mentalidad humana, yo hubiera dicho, bueno, aquel tiene cinco y multiplicó a 10. Este tenía dos y tiene cuatro. Entonces, el que le quitamos a este, se lo vamos a dar al que tiene cuatro para equilibrarlo un poco. Esa es la idea de estas corrientes, ¿verdad? Como socialista y comunista, decir, eh, démosle a uno y démosle al que tiene menos para que haga más. Pero en ese relato bíblico, lo interesante es que aún lo menciona y dice, porque al que más tiene, dice, más se le dará, dice. Pero al que no tiene, dice, aún lo poco que tiene le será quitado. Y eso lo sacude a uno. Yo siempre me he preguntado, yo digo, ¿por qué? Y un día tratando de responder, pensaba en que Dios evalúa la diligencia y la capacidad o el deseo de buscar y de hacer. Y dice, si éste hizo más, entonces le vamos a dar más a él, al que más tiene. Yo pensaba un día, yo decía, de veras que tenemos que pedirle a Dios tener para poder multiplicar, pero es un tema sumamente complejo. Por cuestión de tiempo, vamos a finalizar aquí, vamos a continuar la próxima semana. Quisiera pedirle el favor al apóstol Vicente Franco, si nos puede despedir en una oración. Creo que quería decir algo, ¿verdad? Si quieres, puede Sí, comentar hermano, todavía y quería después hacer la oración. Gracias. aportar tantito. Muchas Creo gracias. que tendríamos que considerar la cuestión cultural. Cada pueblo tiene un formato y cada pueblo ha crecido, unos más trabajadores, otros un poquito más cómodos. También tendríamos que considerar la cuestión administrativa. A veces tenemos gobiernos muy bien administrados que dan apoyos y subsidios al campo, a la ganadería, y la gente lo aprovecha. Pero también hay gobiernos que dan apoyos y el pueblo no lo aprovecha. Pero mucho de lo que afecta la economía de un país es la cultura que tiene de avanzar, de prosperar. Porque por muy bueno que sea el gobierno, si el pueblo ya está acostumbrado
no, sino trabajar, es difícil hacerlo. Tuve el privilegio de platicar con unos israelitas cuando hace como 13 años fui para allá. Y ellos están administrados como kibutz o kibutzim. Y es un formato como de cooperativas, como socialismo por áreas. Y entonces lo que ganan, todo lo que ganan ellos en un área, se administra de manera global, pero se invierte de manera global en servicios y cada quien tiene su conteo de sus ganancias sin afectar al otro, pero siempre están entre todos viendo quién produce más, quién produce menos, y eso les ha llevado a esto que ustedes ven. Inclusive los invernaderos están ahí, tienen toronjas, tienen naranjas, tienen frutas tropicales en medio de esa área desértica, porque son la máxima autoridad en sistemas de riego, ellos los han diseñado. Entonces, es mi aportación de que influye mucho la cultura, el sistema de gobierno y que el pueblo lo aproveche. ¿Por qué? Porque el que no quiera prosperar no va a buscar prosperar. El que esté cómodo extendiendo la mano siempre va a extender la mano y que Dios nos bendiga para tener sabiduría y aconsejar a los que están detrás de nosotros como iglesia. Porque la verdad, esto es complicado, como decían los hermanos, tendríamos que platicar muchas noches y no encontraríamos la solución porque siempre que dialogamos decimos, mientras haya un ser humano en medio de todo esto, va a haber un poquito de errores. Dios nos bendiga y Padre, gracias por esta noche, gracias por permitirnos mirarnos y escuchar la enseñanza de tu siervo. Te pido que le des más sabiduría para que nos bendiga mucho más y que cada aportación añada a nuestras vidas el conocimiento, pero sobre todo el discernimiento para poder ser de bendición. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Oramos por nuestras autoridades. Clamamos para que en cada país haya hombres y mujeres valientes que procuren avanzar en todas las áreas, Señor, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, y que tú puedas bendecir a tu pueblo santo, Señor. Tú dijiste que tus hijos serían benditos sobre la tierra y lo creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén.